Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarme en este video. Gracias enormes a toda la gente que se ha suscrito y que me ha dejado sus likes y sus comentarios. Y pues bueno, chicos y chicas, esta es una complacencia para Iván Peregrina y espero de corazón que les guste el video. Hoy conoceremos la historia de una mujer noble que, como en los cuentos de hadas, se convirtió en princesa francesa luego de casarse con un apuesto príncipe, pero cuya historia de amor se convertiría en una tragedia. Ella fue caritativa y amable, pero también fue una víctima de la furia y el odio de un pueblo que peleaba por su libertad. María Luisa Teresa de Saboya, mejor conocida como la princesa Lamballe, nació el 8 de septiembre de 1749, siendo la hija del príncipe Luis Víctor de Saboya y la princesa Cristina de Hesse. Ambos provenían de ramas inferiores de las familias más nobles de Europa. Sus padres fueron coronados príncipes de Carignano luego de su matrimonio. María Luisa fue la quinta de 9 hijos. Todos recibieron el título de príncipes desde su nacimiento y fueron criados como tal. Aunque de su infancia no conocemos muchos detalles específicos, sabemos que su vida transcurrió en las costumbres de la corte cerdeña. Su educación fue esmerada, sus modales eran exquisitos, y a diferencia de muchas princesas, María Luisa tenía una idea clara de la caridad y la amabilidad, inculcadas por su padre. Sus hermanos mayores fueron comprometidos con mujeres de alto rango, y de acuerdo a las costumbres de su familia, el matrimonio de María Luisa no sería la excepción, por lo que para el año 1766 se propuso su matrimonio con Luis Alexander de Borbón, que descendía directamente del rey Luis XIV de Francia, pero no era un descendiente legítimo, sino que su abuelo había sido fruto del amorío del rey con una dama de la corte. A pesar de su origen, Luis Alexander había sido legitimado y por ende pertenecía a la familia real francesa como un príncipe. El compromiso fue impulsado por ambas familias. Luis Alexander era apenas 2 años mayor que María Luisa, pero su estilo de vida era desenfrenado. Tenía muchas deudas, a pesar de la inmensa riqueza de su familia. Bebía en exceso y estaba continuamente involucrado con mujeres de dudosa reputación, por lo que su padre, Luis Jean María de Borbón, buscando alguna solución para el rebelde de su hijo, creyó que la boda con María Luisa podría traer un cambio positivo a su vida. Los jóvenes fueron informados de su compromiso para finales del año 1766. Entonces, Alexander, de manera sorpresiva, de acuerdo al mito, acudiría a ver en persona a la que sería su futura esposa, disfrazándose de paje. Se dice que logró llegar hasta el palacio en Italia, donde le entregó unas flores a María Luisa, diciendo venir de parte de un gran señor. La joven en respuesta rechazó las flores, dijo estar comprometida y amablemente le pidió al paje que se retirara, pero no sin antes ofrecerle comida y un poco de agua. Sin revelar su identidad, Alexander tomó sus flores y se marchó feliz de saber que se casaría con una mujer leal, hermosa y compasiva. Alexander, además de todos sus defectos, también era un hombre valiente y audaz, y un apuesto príncipe. Finalmente, el 24 de enero, la novia cruzaba el puente entre Saboya y Francia, donde dejó atrás su vida en Italia. Fue inmediatamente recibida por su nuevo séquito francés, incluyendo su novio y su suegro. El 31 de enero de 1767 se celebró la boda, en donde María Luisa expresó su sorpresa de ver a aquel paje humilde convertido en su príncipe. La celebración tuvo un gran banquete que duró casi 2 semanas. En la boda se dieron cita los miembros más distinguidos de la corte francesa e italiana. La química entre los novios fue instantánea y presumieron de un auténtico amor a primera vista. María Luisa fue presentada en la corte real francesa en el Palacio de Versalles bajo el título de princesa por matrimonio. De inmediato causó una buena impresión no solo en los miembros de la corte, sino también en su familia política. Durante los primeros meses de su matrimonio, los príncipes se muestran profundamente entregados el uno al otro. Son la pareja más admirada de Versalles. Alexander se volvió un hombre fiel, detallista y responsable,
y los dos vivieron un amor profundo, mas no muy duradero, pues luego de solo 3 meses, Alexander retoma su comportamiento anterior. Bebe descontroladamente y además apuesta. María Luisa, sin embargo, decide velar por su esposo, pero sí se mostró sumamente dolida cuando a los 5 meses de haberse casado, su marido se fugaba con una bailarina de la ópera. María Luisa se refugió con su suegro, quien estaba tan ofendido como ella por el comportamiento de Alexander. Sin embargo, cuando éste enfrentaba dificultades económicas, volvía a pedir ayuda a su esposa, quien sin pensarlo 2 veces lo perdonaba. En un momento, Alexander llegó a vender las joyas de su esposa para recaudar dinero. La montaña rusa que había sido su matrimonio llegó a su final el 6 de mayo de 1768, 16 meses después de su matrimonio, cuando Alexander murió víctima de una enfermedad venérea. Durante sus últimos días fue cuidado por María Luisa, quien se mostró sumamente afectada. Alexander se disculpó con ella y le expresó su amor. Finalmente falleció en los brazos de su esposa. Con tan solo 19 años, en 1768, María Luisa, la princesa Lamballe, quedaba viuda, heredando la considerable fortuna de su esposo, lo que la convirtió en una mujer rica por derecho propio. María Luisa solicitó permiso a la corte para retirarse a un monasterio y vivir como monja. Sin embargo, su suegro la convenció de quedarse, mostrándole que desde la corte podría apoyar a los pobres y mostrar su devoción a Dios. María Luisa aceptó quedarse y desde entonces su suegro la tomó en su cuidado como su hija política. Se volvieron muy unidos y juntos iniciaron una campaña en favor de los pobres, brindando apoyos económicos a diversas instituciones. Incluso, juntos visitaban zonas pobres brindando fuertes donativos. Su suegro fue conocido como el rey de los pobres. Desde entonces en Versalles se especuló sobre una posible relación entre ellos, aunque nunca se confirmó, y siempre pregonaron tener un amor fraternal, mas nunca dieron indicios de tener una relación de otra naturaleza. Pasa sus tiempos desde entonces la princesa en las diferentes residencias reales, en donde le gustaba pasear y tener una vida tranquila. Siempre acompañaba a su suegro a eventos importantes. Su vida como princesa viuda fue tranquila y supo mantener su fortuna lejos de las deudas. Casi 2 años más tarde, llegaba a tierras francesas la nueva delfina de Francia, María Antonieta, en el año de 1770. La joven austriaca venía a casarse con el heredero a la corona de Francia, Luis Augusto. María Luisa fue requerida en la corte para dar la bienvenida a la nueva delfina, junto con su suegro. Desde entonces su presencia en la corte fue común, y es que al ser su suegro príncipe de sangre y ella por matrimonio, su presencia era necesaria para efectos ceremoniales en la corte. Pero no ese era el único motivo, y es que María Luisa había congeniado de inmediato con María Antonieta, participando en bailes y en otros eventos en lugar de la delfina. Supuestamente se volvieron confidentes, y la princesa Lamballe pasó a ser favorita de la nueva delfina. De inmediato, María Luisa asiste a numerosos eventos, pero María Antonieta no se muestra tan accesible con todos los demás miembros de la corte, de quienes no acepta ni obsequios y tampoco permite halagos. Esto es visto como una ofensa, y cuando la corte celosa nota su cercanía con la princesa Lamballe, se corre el rumor de que María Antonieta fue hechizada. La unión se volvió más cercana con el pasar de los años, y es que la llegada de María Antonieta a Francia no había sido sencilla, pues era rechazada por gran parte de la nobleza por su origen austriaco. Esta cercanía, sumada al hecho de que María Antonieta no había quedado embarazada como se esperaba de inmediato, y que ni siquiera consumara su matrimonio con el delfín, hicieron correr el rumor de una posible relación entre María Luisa y la delfina. Misma relación escandalizó al pueblo, quienes tomaron el rumor por cierto. María Antonieta, además, pasaba tiempo con sus cuñados y sus esposas, formando un íntimo círculo de amistades que escandalizaron aún más la corte por su comportamiento libertino, pues asistían a fiestas y jugaban hasta el amanecer.
La princesa Lamballe, sin embargo, no recibió mayores beneficios, pues nunca aceptó ningún título ni riqueza, mientras María Antonieta fue delfina. Pero las cosas cambiarían en septiembre del año 1775, cuando fallece el rey de Francia Luis XV. Inmediatamente su nieto Luis Augusto se convierte en el rey de Francia Luis XVI. Por ende, María Antonieta junto a él es coronada como reina consorte de Francia. Entonces, la suerte de la princesa de Lamballe cambia, y es que es nombrada superintendente de la casa de la reina. Esto fue terriblemente mal visto, y es que la posición era anhelada por muchos nobles. Naturalmente fue muy criticada, y una de las críticas era porque tal nombramiento era muy costoso y brindaba demasiado poder a quien obtuviera tal título. Además, se convertía en la dama más importante de honor. La princesa Lamballe era lo suficientemente noble para tal rango, pero era muy joven, también era inexperta. Además, se veía constantemente afectada de su salud por los nervios y los desmayos. Según informes, la princesa no era divertida, ni tampoco era del tipo sociable. Más bien era dulce y animosa, y prefería estar paseando por los jardines del palacio o en sus aposentos que estar en la corte. Pero su reciente posición le traería problemas, y es que debido a la crisis financiera en el país, se le pidió renunciar a su salario de superintendenta, pero solamente se le dejaban los rangos, cosa que ella rechazó, a pesar de ser inmensamente rica. María Antonieta, en respuesta, terminó convenciendo al rey de otorgarle el salario completo. Desde entonces, su imagen ante el pueblo y la corte pasó de ser una amable y caritativa princesa a ser una ambiciosa y manipuladora. Se habló abiertamente de ella como la favorita de la reina. La posición le trajo aún más conflictos, y es que para el año 1765 no solo pasó de ser la favorita a ser una simple dama de la corte, pues fue sustituida por Yolande de la Pastrón, duquesa de Polignac, quien, a diferencia de María Luisa, era extrovertida, divertida y sociable, lo que entretenía a la reina. Pero María Luisa rechazó a la nueva favorita, pues la consideraba una mala influencia y una mujer libertina. Frente a esta nueva situación, los rumores afirmaron que se trataban de celos pasionales, y María Antonieta prefirió la compañía de Yolanda, alejando gradualmente a la princesa. Para 1780, las peleas entre la duquesa y María Luisa eran algo habitual, en las que siempre terminaba perdiendo la joven princesa, pues María Antonieta daba siempre la razón a su nueva favorita. Para el año 1785, luego de haber estado desaparecida de la corte, los rumores sobre su mala salud se extendieron y dejó de realizar sus deberes en la corte. 2 años más tarde viajó a Inglaterra, donde varios médicos la visitaron. Sin embargo, para muchos nobles en contra de la reina, este viaje en secreto tenía la intención de buscar un refugio para la reina ante una posible revolución que ya se avecinaba. No existen pruebas de ello, y la princesa María Luisa volvió a Francia totalmente recuperada de salud. En el año de 1787, la princesa de Lamballe volvía recuperada a la corte, donde María Antonieta le dio la bienvenida. Y es que para entonces la amistad de la reina con la duquesa de Polignac ya se había desgastado, por lo que María Luisa volvió a ser una de las damas más importantes de la corte. Para el año 1788, la revolución se había vuelto algo inevitable, y muchos miembros de la corte buscaron exiliarse, mientras que la princesa decidió permanecer en Francia, en donde presenció el inicio formal de la revolución en el año de 1789. Con la nueva situación, decidió partir a Suiza para julio del año 1789. Sin embargo, unos meses más tarde regresó a Francia por petición de su suegro, quien se encontraba sumamente enfermo. Desde entonces, ella permaneció en el campo para cuidarlo. El 7 de octubre de ese mismo año, fue informada de los acontecimientos de la Revolución Francesa e inmediatamente se unió a la familia real en el Palacio de las Tullerías en París, donde asumió los deberes de su cargo. Para entonces, María Luisa no creía que la situación pudiese empeorar demasiado, y es que la familia real, a pesar de estar encarcelados,
seguían llevando una vida relativamente normal. Ella organizaba juegos y diversiones para la reina, pero además ayudaba a la reina a comunicarse con el exterior y poder crear un plan de escape. La princesa se volvió una espía para la familia real. Para entonces, el círculo interno de la reina, incluyendo la antigua favorita duquesa de Polignac, ya no se encontraba en Francia, por lo que su tarea fue más compleja. Además, fue impulsada por la propia María Antonieta a abandonar París, pues ambas sabían del odio popular en contra de la princesa Lamballe. Mas, sin embargo, no fue informada de la fuga de Varennes organizada por los reyes de Francia. Esto con intenciones de protegerla. El plan fracasó, y mientras la familia era traída de regreso a la prisión, María Luisa partió a Inglaterra, por lo que fue sumamente criticada, pues se creía que organizaba un ataque contra la revolución a favor de la reina. Efectivamente, María Luisa buscaba ayudar a María Antonieta de forma desesperada, pero no contaba con los apoyos necesarios, por lo que decidió volver a Francia para intentar ayudar a María Antonieta desde adentro. Sin embargo, antes de partir, decidió redactar su testamento, consciente del peligro de volver a Francia. Este peligro se hizo evidente cuando a su regreso fue públicamente anunciado y pudo presenciar el odio que el pueblo sentía contra ella. Para el 20 de junio de 1792, ella estuvo presente en la compañía de la reina cuando una multitud irrumpió en el palacio. María Antonieta inmediatamente lloró y gritó que su lugar estaba al lado del rey. La princesa intentó convencerla de abandonar Francia. Sin embargo, la reina se negó a dejar a su esposo. Para julio, eliminaron los privilegios de la realeza y separaron a sus damas de ella, incluyendo a María Luisa, quien fue enviada a la prisión de La Forcée. Allí permaneció unos meses, hasta que durante las masacres de septiembre, las prisioneras fueron atacadas por turbas. Los prisioneros fueron colocados ante tribunales populares apresuradamente reunidos, quienes los ejecutaron en su mayoría. A cada prisionero le hicieron un puñado de preguntas respecto a sus pensamientos sobre la monarquía y la revolución. Pero para muchos, esto era salvaje, incluyendo a los prisioneros y también a los encargados de las prisiones, quienes permitieron a mujeres y niños escapar. El personal de la prisión no solo se arriesgó, sino que también colaboró en los escapes. Pero por desgracia, la princesa Lamballe era demasiado popular y no le fue permitido escapar. Varias mujeres fueron asesinadas en la prisión. Por desgracia, una de las principales acusaciones en su contra era no solo ser amante de la reina, sino estar en contra de la revolución, un delito bastante alto. El 3 de septiembre, unas semanas después de estar en prisión, a la princesa Lamballe se le realizó un interrogatorio. Cuando ella dijo no saber detalles sobre cómo se llevaban las políticas ni sobre cómo se manejaba el dinero, se le permitió su libertad, con la condición de que rechazara públicamente la monarquía y que se pusiera a favor de la revolución. Aceptó colocarse a favor de la revolución, pero rechazó totalmente acusar a la familia real de algo, y mucho menos difamar a la reina María Antonieta, por lo que fue condenada culpable. El 3 de septiembre fue llevada a un patio con otros presos. A partir de entonces, las versiones de lo que ocurrió son muchas, pero se sabe que una vez que estuvo allí, alguien dijo, llévense a la señora. Entonces, comenzaron a maltratar su cuerpo. Se dice que un hombre la golpeó en la cabeza, mientras que otros la pateaban. Desnudaron su cuerpo y comenzaron a desmembrarlo, lastimándole su cara. De inmediato colocaron la cabeza en una estaca, misma que corrieron a través del pueblo. Los hombres estaban ebrios y comenzaron a arrancar partes de su cuerpo de una manera salvaje. Entre el público se encontraban unos espías de su suegro, quienes intentaban recuperar el cadáver para poder enterrarlo, cosa que no fue posible. Aunque algunos historiadores consideran que estas versiones pueden ser exageradas, la realidad es que existen varias interpretaciones de la misma. Su cadáver no solo fue desvestido, sino que también fue decapitado. Se dice que la multitud gritaba "La Lamballe, la Lamballe". Después de esto, con la cabeza en una pica, fueron hasta donde estaba María Antonieta. Ellos no estaban presentes en la sala,
pero la multitud estaba mostrando la cabeza en ese momento. Se dice que María Antonieta sabía perfectamente lo que pasaba, sin embargo no lo presenció. Su cuerpo, al igual que el de varios miembros de la familia real, nunca se encontró, por lo que no se sabe ni dónde está enterrado, ni tampoco se le pudo dar una sepultura digna de su rango. Este es el resumen de la biografía de la princesa Lamballe. María Luisa, también, yo creo que la mayoría de ustedes la identifican. Ella es un personaje pues bastante famoso en la Revolución Francesa por esta muerte que tiene a manos de la gente, quienes pues la desmiembran y la lastiman y hacen de todo con su cuerpo, aunque también hay diferentes versiones de lo que pasó. Hay quienes dicen que en realidad no se le maltrató tanto, sino que de hecho fue todo llevado con muchísimo cuidado, y hay otras versiones que dicen que pues fue bastante salvaje, porque además en ese momento pues todos estaban borrachos, entonces era como la manera de desquitar su coraje, y ella era una de las personas más odiadas por estos famosos panfletos que corrían en las calles, que eran como periódicos que corrían en donde se mostraba la relación de ella con la reina y cómo juntas pues se acababan el dinero. Así era como la gente lo veía. Entonces a ella le tocó realmente vivir una parte bastante fea, porque a pesar de haber podido escapar, pues ella decide permanecer leal a la reina y decide quedarse. También, bueno, hay quienes afirman que efectivamente su suegro era muy caritativo, ella no lo era tanto, sobre todo por este episodio en el que ella toma este puesto en la corte y el cual estaba muy bien pagado, era uno de los puestos mejores pagados, y ella decide no rechazar el sueldo a pesar de que ella tenía mucho dinero, tenía una gran fortuna. Entonces fue muy criticada, y además, bueno, hay que entender una cosa. Sobre su muerte, la gente realmente no estaba enterada de lo que pasaba. En esa época no había televisión, no había radio, no había noticias como hay ahora. No es como que puedes ver la entrevista de un político y puedes ver esto y puedes ver un video donde se está robando el dinero. En esa época todo lo que existía eran rumores y eran estos famosos panfletos. Entonces para la gente esa era su única ruta de información, y para ellos pues era eso lo que ellos creían y era eso lo que les llegaba. Era una época de un descontrol total, o sea, ellos mismos entraron a la prisión y sacaron a los prisioneros y no había manera de pararlos, era demasiada gente, estaban borrachos, estaban totalmente felices de lo que estaba pasando. Y pues bueno, yo creo que ella la recordarán por la película más famosa que existe de María Antonieta, que es la de Sofía Coppola. Y pues esta chica que en la película en realidad la vemos muy poco, la vemos que es muy dulce, que es muy tranquila. De hecho no vemos que tenga ningún conflicto con la reina, vemos que siempre incluso está con la duquesa de Polignac ahí sentada y todo. Pero pues ya vemos que en realidad la película es bastante diferente a la historia. Esa película te muestra muchas cosas y no te muestra nada, pero bueno, eso es otra historia. Entonces pues es este personaje. Ella aparece en todas las películas de María Antonieta, en algunas mucho más antiguas, que yo no he visto completas, simplemente he visto pedacitos, pero porque ella es una figura importante, entonces siempre aparece. Pero pues bueno, la verdad es que es un personaje bastante controversial, porque pues en realidad en cuestiones de, digamos, generales, pues ella era inocente, ella realmente no hizo nada malo, no mató a nadie. Formaba parte del sistema que afectaba a muchísima gente, que era la monarquía de Francia, y pues formaba parte de esta cuestión de que las riquezas estuvieran totalmente concentradas en muy pocas personas. Sin embargo, tampoco era su culpa, o sea, tampoco es como que ella escogió ser así, o ella escogió su matrimonio, ella ni siquiera escogió su matrimonio. Entonces es como bastante contradictorio, y es de esos episodios que pasaron muchísimo en la Revolución Francesa, porque no fue el único, y el odio que tenían contra ella pues fue bastante grande. De hecho se dice que María Antonieta nunca vio su cabeza como tal, sino que escuchaba los gritos y por eso nunca se asomó a la ventana. Pero bueno, realmente lo que pasó exactamente el día de su muerte es desconocido. Se sabe que ella se negó a hablar mal de la familia real y por eso es que la condenan. Pero hay quienes dicen que fue muy salvaje, hay otros testimonios que dicen que no fue tan salvaje, que más bien se exageró su muerte o la historia de su muerte para, como digamos, propaganda de la revolución y para demostrar como la fuerza del pueblo y asustar pues a que ningún noble quisiera regresar. Entonces es muy difícil, chicos, saber exactamente qué pasó, pero de que tuvo una muerte horrible, la tuvo, merecida o inmerecida, bueno, eso ya cada quien tendrá pues digamos una idea diferente.
Pero bueno chicos, yo espero que me dejen aquí abajo sus comentarios y muchísimas gracias. No olviden suscribirse.